Que no, ¿qué significa Todo. eso? Estamos en la Perashat Pekudé, donde se termina la construcción del Bet HaMikdash. Y quiero hablar sobre el Bet HaMikdash. La verdad, de analizar un poco de fuentes sobre el tema de la construcción del Bet HaMikdash. Si uno sale a la calle, hace una estadística, pregunta a la gente, ¿qué pasa con el Bet HaMikdash? Una gran parte de las personas van a decir en la calle, tiene que caer del cielo. Otra gran parte de las personas va a decir, lo tiene que construir el Mashiach. Y casi no vamos a escuchar la voz que clame y que diga, lo tiene que construir cada uno de nosotros con sus propias manos. Quiero ver si las fuentes avalan a estas opiniones que no dependen de nosotros o las fuentes no responsabilizan a nosotros. Algunos de los Rishonim realmente vemos que hablan de que el Mashiach va a ser el que va a construir el Beit HaMikdash. Y la pregunta es si hay que esperar necesariamente al Mashiach o no. La primera manera de analizar sería ¿qué diferencia entre el Beit HaMikdash y otras mitzvot? No escuchamos que nadie diga cuando venga el Mashiach vamos a poder cumplir con la mitzvah de Sukkot. Cuando venga el Mashiach vamos a poder tocar el shofar. Cuando venga el Mashiach vamos a poder hacer Shemitah. Hay mitzvot que dependen de algunas condiciones. Pero no vemos ninguna mitzvah que dependa de la condición de Mashiach. Nadie dice no me pongo el tefilín hasta que no venga Mashiach. Y realmente sobre el Beit HaMikdash está dicho que como todas las mitzvot son mitzvah que es en todas las generaciones. Por ejemplo, vamos a ver. Hay un midrash que dice todo lugar que diga li es para siempre. Que no es una mitzvah que dependa de algún momento específico. ¿Bien? Traen varios ejemplos en el midrash. Uno de los ejemplos es Beasu li mikdash beyahandir betoham. Digan para un santuario y voy a recibir dentro de ustedes. ¿Qué vemos de acá? Que es para siempre. En cada momento tenemos que construir. También está escrito que fuimos ordenados construir un lugar elegido por Hashem para su servicio y ahí va a ser siempre el sacrificio y el fuego continuo, perpetuo, y hacia él va a ser la aliyá la regel y el reencuentro de todos los años, y es lo que dijo en la Torah Kadosh Baruj Hu, Be'asol Mikdash, y harán para mí un santuario. Ine, dice el Rambam, ¿te quedó claro que, así es el Rambam del Sefer HaMitzvot, en el libro del Mishneh Torah, Ine, te quedó claro que el binyan del Bet HaMikdash es una mitzvah por sí misma, y no una mitzvah que dependa de otra cosa. También dice así en la Halajá, mitzvah taseh, una mitzvah positiva es construir una casa para Hashem, que esté preparada para que ahí se hagan los korbanot, y para festejar ahí 3 veces en el año, en las fiestas Pesach, Shavuot y Sukkot, como está dicho, y hagan para mí un santuario. También está dicho, por ejemplo, que el hecho de que se haya hecho una Mishnah entera, el Masejet de Midot, para hablar de cuáles son las medidas para construir el Bet HaMikdash, ¿qué me viene enseñado? Que aparentemente no es algo que te cuentan teóricamente qué pasó en el otro Bet HaMikdash, sino que te están diciendo cuáles son las leyes para poder construir el próximo. Pero sí hay personas que dicen que hasta que venga Mashiach se va a construir el Bet HaMikdash. O sea, ellos... Lo que tratamos de ver, te adelanto de mano, que también donde dice que el Mashiach va a construir el Bet HaMikdash, no significa que solo él lo puede construir. ¿Lo que significa? Si nosotros somos muy perezosos, haraganes, vagos y ponemos todo tipo de excusas por no construimos, cuando llegue el Mashiach se va a construir. Pero eso no erradica del todo la responsabilidad de nuestras manos. Solo dice, bueno, hay un ultimátum. El ultimátum es cuando venga el Mashiach. Y como dicen sobre la redención, que podemos acelerar nosotros. Najón, exactamente. Y si no decimos, bueno, lo va a hacer él. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a poner en las manos de él lo que podemos hacer nosotros? Por ejemplo, el venir a la tierra de Israel. Algunos están esperando los Mashiach para eso. La pregunta es, ¿por qué hay que esperar a que él haga el esfuerzo para mí si yo lo puedo hacer y con tanta facilidad? Estamos hablando de hace 500 años atrás, que acá no había nada, tenías que venir en barco, meses navegando, problemas en los caminos. Hoy en día te subimos a un avión, estás durante 24 horas como mucho, llegaste acá y terminó. ¿Por qué entonces hay que poner la responsabilidad en el Mashiach si lo puedo hacer yo? Más tenemos que decir que realmente
hay varios lugares donde está citado que se puede hacer korbanot incluso si no hay Beit HaMikdash. Así está escrito en el Masejet Eduyot, en el Prekhet Mishnah Bab, está escrito en Masejet Zebahim, el otro del Rambam también, en la Serajot de Beit HaBechirá, Perek Vav, o sea, en Rashi en Zebahim, el Rashbam, en Bobatra. Por supuesto que no hay que anular los korbanot esperando que venga el Mashiach. Si hay mitzvah de construir y de traer korbanot, e incluso traer korbanot si no está construido, ¿por qué vamos a estar esperando? Vamos a decir que no hay que esperar hasta el Mashiach. La pregunta es si la construcción del Beit HaMikdash requiere que haya rey. No había sobre Israel. ¿Sí? Y hoy en día podemos decir, tal vez hoy en día no hay rey y por lo tanto no podemos construir. Bueno, vamos a ver. Hay varios indicios que aparentemente podría parecer que haya una condición, que haya rey para la construcción, pues vamos a ver que esto no es correcto. Por ejemplo, dijeron Jajamim que 3 mitzvot fueron ordenados a Israel cuando entraron a la tierra. ¿Sí? Una es poner un rey sobre ellos, otra es terminar con la estirpe de Amalek, y la tercera, construir el Beit HaMikdash. Así está dicho en Kiddushin, y así trajo el Rambam también al principio de las alajot de Beit HaBechirá. Podríamos haber pensado, ¿por cuánto que primero hay que poner rey y después construir el Beit HaMikdash? Aparentemente, la construcción del Beit HaMikdash depende del rey. Ahora, en principio, esto que nos dicen es 3 mitzvot fueron ordenados a Israel cuando entraron a la tierra. ¿Qué escuchás? Que es en pasado. Nadie dice que, por cuanto que cuando entraron con Yoshua, que realmente había primero rey. ¿Quién era el rey? Yoshua. Tenía toda la autoridad de un rey. Y luego luchó contra Amalek y luego construyó el Beit HaMikdash. No significa que en el futuro también tenga que ser de la misma manera. El rey lo que sí necesita es fijar cuál es el lugar. Así como, por ejemplo, David Amelech, él compró el lugar, le dio la vigencia al lugar, lo compró a un Yebusí, no había sido todavía conquistado Jerusalén. Muy interesante, ¿por qué? Aparentemente Jerusalén necesitaba que haya primero un caldo de cultivo en el pueblo. ¿Cuál es ese caldo de cultivo para poder adquirir Jerusalén? Que haya unidad, que haya unión. Hasta la época de David Amelech había división en el pueblo. No había una dirigencia central. Y por lo tanto cada shevet, cada tribu vivía para sí misma. A partir de David Amelech empezó la unión. El segundo Beit HaMikdash, ¿quién lo construyó? Ezra y Nehemías, ¿no? ¿Eran reyes? No. No tenían la autoridad mamash de un rey. Ah, que los ayudó un rey. Los ayudó el rey Koresh, él les dio en principio el empujón y la autorización para hacerlo. ¿Cómo? No. Koresh vino antes de Esther. Si al contrario, lo que pasó es que después el hijo de Koresh, que fue a Hashverosh, por cuanto que se casó con Vashti, quiso frenar y decir, ¿cómo vos permitís construir la casa que mi abuelo destruyó? ¿Qué diferencia hay entre el Mashiach y otro tipo de rey? Un rey es obligación para nosotros tener. Tenemos que tener una autoridad. No podemos vivir en anarquía. Mashiach, solo tenemos que esperar. No podemos ponerlo a Mashiach porque Mashiach no depende de nosotros. ¿Quién es? Depende de nuestras acciones el que se acerque tal vez. Pero no depende, la elección no depende de nosotros. Un rey lo podemos elegir nosotros. Si no hay un profeta, lo podemos elegir nosotros. ¿Un profeta? No, si hay profeta, el profeta debería avisarnos a quién Akadosh Baruj Hu eligió. Entonces la solución podría ser buscar el profeta. Alevay, por supuesto que tenemos que buscar el profeta. Por eso dice que primero, antes de Mashiach, ¿quién va a venir? El profeta Eliyahu, que lo va a nombrar. Vemos que hay un anticipo de un profeta antes del rey mismo. Entonces, lo voy a leer ahora, voy a hacer traducción simultánea de una carta que escribe el Rambam, que se llama Igeret Teiman. Es una carta que le escribió a los judíos del Yemen
que estaban en una época de muchos problemas. Primero tenían persecuciones, los obligaban a convertirse al Islam y encima les apareció un falso Mashiach, empezó a decir cualquier tipo de tonterías. Estaban en una crisis muy grande a nivel espiritual, también en peligro físico, y el Rambam les escribió una carta para fortalecerlos. Y entre esas cosas les habla del tema del Mashiach, del Beit HaMikdash. Les dice lo siguiente: los momentos del Mashiach, los días del Mashiach, tenemos que confiar que va a venir. Y si se tarda, espéralo. Y no se fija un tiempo que uno decide, bueno, va a venir en este momento, va a venir en este momento. Sino que trate la persona de confiar y de esperar con la grandeza y con el amor y hacer tefilá de que venga. Y la persona que Mahish, que desmienta la venida de este Mashiach, y que no, ya está, ya nos desilusionamos, nos decepcionamos, no hay esperanza de que venga. Esta persona dice Mahish et Torah, desmiente la Torah misma, que nos prometió sobre él de manera explícita. ¿En dónde? En dos lugares. En la Perashá de Bilam, donde Bilam habla de Al-Ki Yabo Shilo, habla de la venida de Mashiach, y en la Perashá Mitzavim, que ahí sobre todo está relatado el tema de Kibbutz Galuyot, que el Rambam vio en el hecho de Kibbutz Galuyot el remes de los tiempos del Mashiach, o sea, la reunión de los dispersos. Y escribió ahí también, la Torah nos testimonió sobre el Mashiach y dijo, y va a hacer volver a Hashem tu regreso en los tiempos del Mashiach. Y está escrito sobre Moshe Rabbeinu, que dijo que Kadosh Baruj Hu prometió sobre esto, como dijo, Besham Hashem lo queja chebuteja, y va a hacer Hashem regresar tu regreso. Y esto es parte de los fundamentos de la emuná de Israel, como prometió a Kadosh Baruj Hu en su Torah, Daraj Kohab mi Yaakov, Bekarkar kol beneshet, pisó una estrella que viene de Jacob, como nuestro coge de Jacob, y va a dominar sobre todos los hijos de Shet. Dice que Kadosh Baruj Hu lo revele prontamente al Mashiach. Y esta es la verdad que nosotros confiamos, nosotros creemos. Es interesante que en los Psukim no está escrito de manera literal sobre el Mashiach, sino que solo gracias a la explicación de la Torah oral nosotros entendemos que estos Psukim hablan del Mashiach. ¿Y por qué los temas como Mashiach y por ejemplo, Hola, mamá. el Olam no están como especificados En la Torah? Son dos temas diferentes. Primero, para que no estemos haciendo constantemente cuentas y fijarnos. No vivir solo así, siempre con la esperanza del futuro, sino vivir presente. Segundo, sobre el Olam Abba, te voy a dar unas respuestas de un montón que hay, que si la Torah te hubiese hablado del Olam Abba, lo hubieses comprendido a nivel físico. Porque ¿cómo te puede definir y hablar de algo espiritual tan grande, palabras físicas concretas? No lo entenderías de la manera correcta. Por lo tanto, para no reducirlo, no lo nombró. Y lo transmitió de manera oral. Y cuando Jajamim hablan de la época del futuro, del regreso, de la resurrección del pueblo de Israel como pueblo, no hablan de la reconstrucción del Beit HaMikdash. Siempre hablan de ¿qué? De Mashiach. ¿Eso qué significa? Que no esperamos al Mashiach para la construcción del Beit HaMikdash, sino que el Beit HaMikdash es responsabilidad nuestra, no del Mashiach. Y esto concuerda con lo que dijimos, que la construcción del Beit HaMikdash es una de las 613 mitzvot. El Rambam la cuenta como una de las 613 mitzvot. Tiene que ser una mitzvah. No es un proceso histórico. Por supuesto que en el momento que se construya va a ser algo impresionante, que va a marcar al mundo. Pero es una mitzvah. Incluso el inicio de la Geulah no parece que estar marcada por un Mashiach. ¿Mejor? Por ejemplo, en nuestra época, vemos que las cosas se fueron suscitando y dando, y también a diestra, a siniestra, también esa gente quiere, no quiere, le gusta, no le gusta, le parece, no le parece. ¿Dónde vimos que los momentos de Mashiach vengan así, sin milagros? Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Así Hashem lo decidió, y los milagros son solo ocultos para la persona que tenga las gafas bien puestas y lo sepa ver. Vemos que hay una diferencia entre el Beit HaMikdash y el Mashiach. Cuando el Rambam habla del Mashiach, habla de algo que se va a revelar. Y cuando el Rambam habla del Beit HaMikdash, habla de algo que hay que construir. Está bien marcada la diferencia.
Por lo tanto, no tenemos ninguna prueba de que tenemos que esperar y anular constantemente la construcción del Beit HaMikdash esperando que venga el Mashiach. Cuanto más y más, si no es necesario, indefectiblemente, un rey. Por lo tanto, acá discute el Rab Israel Ariel con los Achronim que dicen que el Beit HaMikdash se va a construir cuando venga el Mashiach. No podemos decir que una cosa está supeditada con la otra. No hay en Hazal o en el Rambam indicios de eso. Dice el Rambam en Iger Tashmad, que es otra carta que escribió el Rambam para reforzar comunidades que estaban en peligro. Dice, no hay un tiempo definido cuándo va a venir el Mashiach. Y por lo tanto se dice, será cercano o será lejano. Y el cumplimiento de las mitzvot no depende del Mashiach, dice el Rambam, de manera total. Sino que nosotros estamos obligados a ocuparnos de la Torah y de las mitzvot y tratar de cumplirlas y hacerlas, y después de que nosotros hagamos lo que estamos obligados y cumplamos con un compromiso, a Kadosh Baruj Hu, a nosotros, o a nuestros hijos, o a los hijos de los hijos, les va a dar el sejute que puedan ver el Mashiach. Tomen. Y si no, no perdimos nada. O sea, el hecho de que no venga el Mashiach no significa que no estoy cumpliendo con mi misión en el mundo. Mi misión en el mundo es hacer las mitzvot, no ver el Mashiach. El Mashiach es un premio. Si cumplimos las mitzvot, ganamos irbachnu en las acciones de que hicimos lo que estamos obligados a hacer, que es cumplir las mitzvot. Pero si venga una persona y diga, voy a dejar de cumplir la Torah hasta que venga el Mashiach, esto no es sino maldad del corazón y anular la religión y el entendimiento. Y acá dos Rujulios sabe la verdad, dice. Por lo tanto, vemos que el Rambam no deja lugar a dudas que las mitzvot, ni una, depende del Mashiach. Ahora, hay algo más todavía. Cuando el Rambam quiso hablar cómo se va a revelar el Mashiach, miren lo que dice. El momento de la revelación y el lugar donde va a ser revelar el Mashiach, ¿dónde va a ser? En principio va a ser en la tierra de Israel, en el Mikdash. Porque en principio la tierra de Israel va a ser su aparición. Como está dicho, Upitom Yabo Ejalo. Enseguida va a ir a su palacio. Ejal es palacio. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Con qué palacio se refiere? Ejal, no se refiere a un palacio de un rey, sino al palacio Ejal, al palacio de Melech Malach HaMelachim, de Kadosh Baruj Hu. Significa que el Mashiach va a aparecer enseguida, pitom, de repente, en el Beit HaMikdash. Si el Mashiach va a aparecer en el Beit HaMikdash, significa que aparece primero Mashiach o Beit HaMikdash. Beit HaMikdash. Entonces quiere decir que la celebración de Mashiach puede ser unas hermanas. Mejor, exactamente. ¿Y va a sacar la Torah? Dice, y Malach Habrit, el ángel del pacto, que ustedes están esperando, llegó, dijo Hashem Tzebaot. Y después de que se revele en la tierra del Tzin, la tierra querida, va a reunir a todos los dispersos en Jerusalén. Y ahí va a acercarse toda la nación y se va a expandir para el oriente y para el occidente, hasta que lleguen incluso a la tierra del sur. Y va a mandar enviados a todos los habitantes del resto de las tierras para que vengan y se reúnan con él en el Beit HaMikdash en Jerusalén. Como está escrito, Lehu Malachim Kalim, el Am Norah, el Mekom Shem Hashem Tzebaot Artzion. Como está dicho, vayan ángeles livianos, o sea, enviados rápidos a este gran pueblo que está todavía disperso en el Galut, y tráiganos aquí al lugar de Hashem, que es en Artzion. ¿Cuál es el lugar de Hashem que está en Artzion? Beit HaMikdash. Y el hecho de que el Rambam hable de la aparición espontánea del Mashiach y su aparición que va a ser necesariamente en el Mikdash, ¿de dónde lo saca el Rambam? Dice, lo entiende de un Midrash. ¿Qué dice el Midrash? El Midrash lo conocemos, es una canción. Beshá, Shemelech HaMashiach Nigla, Dabe Omedal,
גג בית המקדש, ומשמיע להם לישראל ואומר, ענבים, ענבים, הגיע הזמן גאולתכם. Cuando llega el Mashiach y se revela, hasta ahora no conocíamos, viene y se para sobre el techo del Beit HaMikdash. ¿Se puede parar en el techo si él aparentemente no tenía que construir? No, el Beit HaMikdash ya está construido. Viene el Mashiach, se para en el techo, empieza a hablar con un megáfono al pueblo y se le dice, señores, señores, atención, yo soy el Mashiach, me revelé, queridos pueblo humilde, llega el momento de su Geulá. Pero ¿cómo es eso de que al principio del Mashiach no va a saber que él es el Mashiach? Porque él en principio es una persona común y corriente, no es un marciano. Y es una persona que se esfuerza por cumplir la Torah y se esfuerza por Am Israel. Y él todo el tiempo está También está esperando el Mashiach. esperando Mashiach y con potencial de ser Mashiach. Hasta que Kadosh Baruj Hu en un momento le dice, sos vos. No, es más, en cada generación hay una persona con este potencial. Y esta persona puede ser que lo sienta, no lo siente. Pero hasta que Kadosh Baruj Hu no le manda un naví que le diga, sos vos, la persona no se puede revelar. Puede ser que el rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Bekadosh Libraja, tenía ese potencial. Y tal vez estuvo esperando hasta el último momento la posibilidad de revelarse. No se dio las condiciones por la situación del pueblo, por la situación mundial, por la situación universal. No, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que seguir esperando a otro de nuestra generación. ¿Pero va a llegar un naví en persona o va a recibir profecía? Sí. Sat Hashem. Hay personas hoy en día que están tratando de preparar para la nebuá. Que hay personas hoy en día con Ruach Kodesh, a mí no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Les cuento un cuento personal. Hace unos meses fui a un Rab. Tengo un poco de cercanía con él. Fui a hacer una pregunta y cuando estamos por despedirnos nos dijo, el embarazo está todo bien, van a estar tranquilos, va a salir todo bien. Y no teníamos ni la más mínima idea de este último embarazo. Impresionante. Me quedé con la boca abierta. ¿Y le creyó? Seguro, dijimos. Creímos, sí, pero después lo vimos en los análisis. Hay personas con Ruach Kodesh y hay personas que están preparando para el Nebuá. ¿Quieren? Y en el momento que se den las condiciones dadas, Akadosh Baruj Hu va a revelar su inspiración a estos Gedolim. Y está ya se revela el Mashiach. Estamos cerquísimas, estamos cerquísimas. ¿Quién recibe el Ruach? ¿Cómo? ¿Qué personas reciben el Ruach? Cuando estudiamos el Hot y Soda Torah, el Rama me explica cuáles son las condiciones para Ruach. ¿Y se preparan para recibir el Ruach? No, había yeshivot para hacer el naví. ¿Mejor? Y hoy en día hay también. Ahora, el Rambam es interesante. Cuando termina su libro, el libro de Mishneh Torah, el último de los 14 libros se llama el libro de Shofetim. Y las últimas halajot que aparecen en ese libro, en el libro de Shofetim, son las halajot de Melahim. En las halajot de Melahim, ¿de qué habla? De la autoridad política del rey. Y las guerras que tiene que hacer. Y cómo se da una guerra. Hay un montón de leyes de guerra. Para que no vengan a decir, no, a Israel no tiene que hacer guerras, a Israel tiene que hacer tefilá y Hashem hace milagros y todo se termina. ¿Cómo? ¿Quién me habla? Moshe Rabenu luchó, Abraham Avinu luchó, Yoshua cuando entró a la tierra luchó, David Amelech luchó, Shaul Amelech luchó, los Maccabim lucharon, todos los que tuvieron una oportunidad lucharon. Rabbi Akiva era el ayudante de Bar Kokhba en la lucha contra los romanos. Y ahora de repente en nuestra generación no tenemos que luchar, no esperar nada más que milagros. Tal vez sea como... Por lo tanto, para que sea bien claro, el Rambam trae alajot de ejército y guerra, que no quedan dudas. Bueno, al final, el Rambam empieza a hablar del Mashiach. Y ahí habla de la grandeza del Mashiach, y habla de que en esa época se va a renovar la nebuá, y que estamos esperando a los momentos del Mashiach, no para no tener el overdraft en el banco, y no para curarme el dolor de espalda que tengo, y no para que no se me arruine más el teléfono, y no para que pueda encontrar las llaves que se me perdieron. Queremos Mashiach para poder conocer a Hashem, porque va a ser una época
donde los goyim ya no nos van a presionar tanto, donde no va a haber pobreza, donde no va a haber tanto sufrimiento. Y vamos a poder todos estar un poco más tranquilos y despreocupados para poder servir a Hashem. Ese es el objetivo. Esto es lo que explica el Rambam en el final de su libro. Y ahí explica que cuando venga el Mashiach va a construir el Bet HaMikdash y vamos a tener días alegres y dice al final, y estas cosas no vamos a saber cómo se van a dar hasta que se den, para que no empecemos nosotros a calcular y a tratar de especular, va a ser así o va a ser así. Ramán, deja, cuando vengan, vengan. ¿Bien? Ahora, ahí el Rambam aparentemente que dice que el Melech HaMashiach va a construir. O sea, va a ser parte de las formas de corroborar que el Mashiach es el Mashiach, es que construye el Beit HaMikdash. Aparentemente no es una contradicción. Hasta ahora vemos que el Rambam dice constantemente que no depende de la venida del Mashiach que construyamos el Beit HaMikdash. ¿Qué nos dice el Mashiach construye el Beit HaMikdash? Dos respuestas sobre el tema. Primero, el Rambam termina la mayoría de sus libros, de los 14 libros, con cosas que son agadá y no alajá. ¿Qué significa cosas que son agadá? Machshavá, una idea, una expresión de emuná, no una información de algo que tenés que hacer o no hacer, sino con un cuento o algo lindo con que terminar. Porque tanto acá el Rambam no está esperando que infieras de aquí una alajá. El Rambam te está hablando de algo lindo, de algo agradable que es la venida del Mashiach. Pero no para que trates de entender de acá, ¿sí?, qué va a pasar en el futuro. Porque él mismo te dice, cuídate. Y no trates de especular y entender qué va a pasar hasta que no pase. Segundo, vamos a entender, como ya tiramos antes, que puede ser que el Rambam acá nos pone el ultimátum. Si el pueblo de Israel se queda dormido y no se mueve, el Mashiach lo va a construir. Y si el Mashiach lo construye, no siente el Mashiach. ¿Cómo? No, por cuanto que, ¿para qué escribió el Rambam los últimos prakim del Mashiach? Además de para relatarme, que sea agradable, un poco de sentir expectativa y esperanza por la venida del Mashiach. O sea, hay uno de los fundamentos de los 13 principios es esperar que venga el Mashiach. Para poder anhelarlo eso, necesito sentir con el corazón que me falta. ¿Cuál es nuestro gran problema? ¿Vos podés extrañar a tu bisabuelo? ¿Lo conociste? No, no podés extrañarlo. ¿Cuándo podrías sentir un poco de anhelo por conocerlo? Si lo tuviste. O, en su defecto, si tu papá te empieza a contar un poco sobre él. Ay, mi abuelo, sé lo que era, qué persona, cómo me quería y cómo me trataba y lo que hacía y se la pasaba ayudando a la gente y se la pasaba estudiando, haciendo esto y decía tal cosa y pudo hacer esto, estudió esto, escribió esto. ¡Wow! ¿Eso es mi bisabuelo? ¡Ay! ¿Cómo me gustaría conocerlo? ¿Cómo me gustaría conocerlo? Lo mismo nos pasa con el Beit HaMikdash. No lo conocimos. ¿Cómo podemos extrañarlo? ¿Cómo podemos anhelarlo? ¿Cómo podemos ambicionar verlo? Es muy difícil. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de hablar un poquito sobre la época del Beit HaMikdash y la época del Mashiach. Pero en realidad están separados. El Beit HaMikdash es algo que está a nuestro alcance, si logramos entender. Ahora, el Rambam nos trae las alajot de Mashiach, además para poder discernir entre un Mashiach verdadero y un Mashiach falso. Y uno de los criterios, ¿cuál es? Querido, mira, si alguien viene y dice yo soy el Mashiach y no se logra en su época construir el Beit HaMikdash, descartalo. O sea que si el Beit HaMikdash está construido desde antes y el Mashiach se revela, está todo bien. El problema es si aparentemente se revela el Mashiach y no hay en su época por lo menos construido el Beit HaMikdash. Si el Mashiach no logra construir el Beit HaMikdash, decimos, mucho gusto en conocerte, pero sos un mentiroso. ¿Bien? Porque sería el ultimátum que ya... ¡Video! Sería el final de todo. Exactamente. Bar Kokhba murió. Rabbi Akiva estaba seguro que Bar Kokhba era el Mashiach, que tenía potencial de Mashiach. Bar Kokhba murió. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? Chao, terminó. No es el Mashiach. ¿Por qué? No construyó el Beit HaMikdash.
Dice, por lo tanto hay que cuidarse mucho de los falsos Mashiach que pueden traer muchos problemas al pueblo. Por ejemplo, si escucharon hablar de Shabbatai Tzvi, que fue un falso Mashiach de la Edad Media, que sobre todo trajo muchos problemas a la gente de Turquía. Son locuras. Él y otro que decía que era el Naví, dijimos que el Mashiach lo va a revelar un Naví. No había otro loco que se llama Natan Ha'azati, que era de Gaza. Acá había una comunidad en Gaza en esa época, una comunidad judía. Y este Natán, que era un mecubal muy grande, en una época después del Arizal, empezó a decir que había todo tipo de gematriot y todo tipo de psukim y todo tipo de cosas que decían de manera terminante que este Shabbatai Tzvi era el Mashiach. Mucha gente fue detrás de él y trajeron horrores hasta que se fue a hacer corta. ¿Saben cómo terminó? Estuvieron acá, fueron para Turquía, qué sé yo, y en una de esas se dijo este Natan Azati y Shabbatai Tzvi dijeron que el imperio turco iba a caer y que iba a empezar a gobernar él mismo, que iba a ser Mashiach. Escuchó esto ¿cómo es el emperador de Turquía? De los turcos, ¿cómo se llama? Los musulmanes, ¿cómo se llaman los emperadores musulmanes? El sultán. Escuchó el sultán y lo mandó a llamar a Shabbatai Tzvi y le dijo, vení acá, querido, repetime lo que dijiste, lo que escuché en tu nombre. Y en eso no le queda otra que decir que no. Dijo, bueno, te doy hasta mañana. O te convertís al Islam o acá se terminó tu actuación. Por supuesto, al otro día, Natan Azati recibió una profecía de que se tenían que convertir al Islam. Y el problema es que no fueron ellos dos que se convirtieron, sino que miles de judíos se convirtieron al Islam en ese momento. Era tan carismático el tipo y tenía tanta fuerza y aprovechó el sultán y presionó de tal manera, muchos judíos se terminaron convirtiendo al... Por lo tanto, cuando nos vamos a cuidar de un falso Mashiach. Y por lo tanto el Rambam viene y te dice, mirá, si no hay Bet HaMikdash, que sepas que son dos cosas falsas. Pero que no entiendas de acá que el Mashiach es una condición sine qua non para la construcción del Bet HaMikdash. También en el Talmud Yerushalmi podemos ver una prueba de esto. En la Mishnah, en Masejet Maser Sheni, se habla de una halajá que tiene que ver con las frutas de Kerem Rebaí, el momento que se construye el Bet HaMikdash y las tenga que llevar a Yerushalayim. ¿Qué es Kerem Rebaí? Ustedes saben que todos los árboles tienen el din de Orlá durante 3 años que no se pueden comer. Y el cuarto año, ¿cómo se llama eso? Neter Rebaí. ¿Se puede comer o no se puede comer? Mucha gente tiene un bilbul en eso. El cuarto año es lo siguiente. Las frutas tienen Kedushá. Y hay que ir a comerlas a Yerushalayim. Pero solo en épocas que estamos puros y que hay Bet HaMikdash construido. ¿Qué pasa en una época donde no hay Bet HaMikdash construido? Lo que se puede hacer con estas frutas es lifdototam. ¿Qué significa lifdototam? Redimirlas. Es decir, agarrar las frutas, traspasar la Kedushá a unas monedas, por ejemplo, como que las compras las frutas. Ahora las frutas pasan a ser julín, frutas comunes y corrientes, y la moneda pasa a tener Kedushá. La guardas la moneda, se construye el Bet HaMikdash, con esta moneda tenés que comprar comida y ir a comerla a Yerushalayim. No se construye el Bet HaMikdash, destruís la moneda para que nadie la use para comprarse chicle, se lo compra. Bien, pues la moneda pasa a tener la Kedushá. Y si llegas a comprar algo con esa moneda, el chicle que te compraste tiene Kedushá. Claro, se va pasando la Kedushá, exactamente. No sé, hoy en día lo único que haces es traspasar a la moneda y después destruir la moneda para que no haya obstáculos. No la guarda. ¿Y qué se hace con los pedacitos? Se puede guardar un tiempo, pero 2 veces en cada Shemitah, en cada 7 años, si no hay lo que hacer, hay que destruirlo. ¿Y qué se hace con los pedacitos? ¿Se tiran? No, sí, se puede tirar, no pasa nada. Si la moneda ya no es usable, no pasa nada. Pero es simbólico, no tiene un... no es equivalente. No hay que hacer, en esta época no hay que hacerlo equivalente.
¿Es alguna moneda en especial o puede ser alguna moneda que se tenga? No, una moneda que tenga el mínimo de valor. Imagínate una- medio una shekel. borota, ¿no? Media shekel. No una burá, algo que tenga valor. Medio shekel. Bien. Con 10 euros de dinero no puedes comprar nada. Medio shekel puedes comprarlo. Bien. Dice ahí la Mishnah que habla de que es importante que vengan las perot y las lleven para Yerushalayim, para que las puedan comer también las personas que vienen a los regalim. Y dice, había una condición que cuando se construye el Bet HaMikdash, tercero, primera menos prontamente, y vuelva la situación a como era, y vuelvan a traer las frutas a Yerushalayim, dice sobre esto la Gemara, זאת אומרת שבית המקדש עתיד להיבנות קודם למלכות בית דוד. ¿Qué me traduce? Esto significa que el Beit HaMikdash va a ser construido antes del reinado de la casa de... Terminante, construcción del Beit HaMikdash antes. ¿Se acuerdan dónde vimos algo parecido a esto? En la Masejet Megillah. Vimos que en el segundo Perek hablaban del orden de las brajot de la Amidah. Dicen que todo se va a dar de acuerdo a la historia. Por ejemplo, aparece primero Kibbutz Galuyot, la reunión de los dispersos, antes del Mashiach. Y que va a volver el Sanedrín antes del Mashiach. Y que va a haber juicio de los malvados antes del Mashiach. Y que se va a construir el Beit HaMikdash antes del Mashiach. Porque aparece primero Bonei Yerushalayim y después Etzemach Hayot de Hamerat Atzmiach. Significa que en Hazal, en nuestros sabios, en de Berajá, vemos que hay un montón de lugares donde nos dicen primero hay que construir el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash no depende del Mashiach. Es una mitzvah, está en nuestras manos. Tenemos, por ejemplo, algo muy lindo, un midrash que dice, Bereshit Rabba, que dice así, que Akadosh Baruj Hu espera y hace tefilá que sus hijos construyan el Beit HaMikdash. Dice, Asalo Akadosh Baruj Hu sukkah Yerushalayim, vayam yitpalel betocha umaya omro, yeratzon sher'e bebinyan beiti. ¿Qué dice Akadosh Baruj Hu? Que sea voluntad de que pueda haber la construcción de mi casa. Si Akadosh Baruj Hu está como esperando, significa ¿de qué? ¿De quién depende? Nosotros. De nosotros. O sea, tefilá es algo que hay algo que tiene que despertarse, algo que tiene que aparecer y que no depende de él, sino que está esperando que haya algo. Y dice que pueda haber. Dijeron también Jajamim, Bizhut lealot ner tamid atem zochim lekabel pnei nero shel Mashiach. Por el mérito de la luz continua que se prendía, que es ner tamid, en el Beit HaMikdash, la menorá, van a tener el sehut de poder recibir la luz del Melech HaMashiach. Significa que te dicen, primero servir en el Beit HaMikdash, y gracias a eso vas a poder recibir al Mashiach. Sheneemar, como está dicho, Shamatzmiach keren le David Abdi, barachti ner le Meshichi. Ahí, ¿dónde es ahí? ¿Entiende el Midrash? Ahí en el Beit HaMikdash. Todas las acá de fuentes, creo que con esto es suficiente para mostrarnos que no tenemos que confundirnos y que tenemos que entender que el Beit HaMikdash es una mitzvah muy linda, una mitzvah grandiosa, una mitzvah que por supuesto que depende de todo el pueblo de Israel, que depende de una madurez del pueblo, de una madurez del liderazgo del pueblo, de una predisposición, un entendimiento, de un estudio, pero que al fin y al cabo tenemos que tratar de hacer lo posible porque esto se acerque y se convierta en realidad. Sí, para terminar vamos a traer un sabio que se llamaba Ashturia Parji, que fue un rishon y que escribió un libro llamado Kaftor Baperaj, que dice que encontró un rab que le dijo que el Rabbenu Yehiel de París le dijo que viniendo de su yeshiva de Akko a Yerushalayim, que tenía pensado ir a hacer korbanot a Yerushalayim. Y dice que le preguntaron, ¿y qué vamos a hacer con el tema de la tumá? Que hay todavía impureza en los Kohanim. Y le dijo, en la Hush la tumá. Dice, no hay que preocuparse por la tumá.
Porque hay una halajá que dice que tu man nidhet betzibur, así como el corbán pesa, que si están todos impuros lo hacen, y solo si hay parte impuro hacen en el Pesach Sheni. Y vemos que los Rishonim, en épocas donde no hubiésemos ni podido imaginar que iba a ser algo así, estaban dispuestos a ir a tratar de construir el Beit HaMikdash, o por lo menos un altar y hacer korbanot. Que pronto nos contagiemos de este entusiasmo y que lo podamos hacer prontamente.